Hola, soy Paola Andrea López Olivar y en el día de hoy voy a hablar sobre los agentes contaminantes del ruido y el ruido. ¿Qué es el ruido? Según la Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, coinciden en definir el ruido como un sonido no deseado que resulta ser desagradable ya que no presenta ningún tipo de armonía entre los sonidos que lo componen y además puede tener efectos perjudiciales para la salud. Estar expuestos al ruido puede llegar a ocasionar serios problemas auditivos dependiendo de factores como la intensidad, la frecuencia, el tiempo de exposición, etc. Tenemos las fuentes generadoras de ruido como son las fuentes fijas. Esto se le debe a la industria, construcción, bares, etc. Las fuentes móviles, que serían todo el transporte público. Fuentes aéreas serían los aeropuertos. Las fuentes lineales, autopistas, vías férreas. Fuentes ruidosas en el vecindario están causadas por bocinas altas, golpes fuertes, taladros, etc. Fuente generadora. Se origina en la oscilación de equipos destinados al transporte, perforación, los movimientos rotatorios o alternativos, motores de combustión interna, superficies de rodadura de vehículos, vibración de estructuras, herramientas manuales, eléctricas, neumáticas, hidráulicas en general, las asistidas mecánicamente y en las que ocasionan golpe. No obstante, en los sitios de oficina también pueden existir fuentes que pueden llegar a generar ruidos como aparatos de oficina, máquinas de ventilación, etc. Se clasifican en 3 grupos que serían ruido constante, ruido intermitente, ruido de impacto. Los controles de mitigación tenemos los de sustitución, que es sustituir las piezas de la maquinaria por unas menos ruidosas. Los de ingeniería, que es aislar en un 90% la fuente de ruido, haciéndole unas aislaciones sonoras. Los controles administrativos, la sensibilización del personal, del trabajo en las zonas libres de ruido, estar en constante control personal, en exámenes médicos y también en el área de trabajo. Tenemos los elementos de protección personal, que son especializados en diferente tipo de ruido según la intensidad y se manejan según lo que el operario vaya a realizar. También está el mantenimiento, los herrajes y las partes de la maquinaria para que esto no ocasione ruidos ni vibraciones. Está también el aislamiento total en plantas eléctricas y de sistemas de ambientación. El ruido se mide en decibeles. Para la Organización Mundial de la Salud, la exposición a un nivel de ruido que sobrepasa los 85 decibelios durante 8 horas o estar expuesto a 100 por 15 minutos están catalogados como niveles perjudiciales que pueden generar la pérdida total o parcial de la audición. Para estos casos donde los trabajadores deben laborar expuestos a altos niveles de presión sonora. Los límites permisibles del ruido según la resolución 1792 se debe adoptar unos valores límites permisibles para la exposición ocupacional de ruido. Existen recomendaciones que van desde el cambio o encerramiento de maquinaria hasta el uso oportuno y debido de los elementos de protección individual, acciones que deben de estar contempladas en el sistema de gestión y seguridad en el trabajo. La normatividad, tenemos la resolución 1292 de 1990 por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición de ruido ocupacional. La resolución 6918 del 2010 por la cual se establece la metodología de medición y se fijan los niveles de ruido al interior de las edificaciones generando por la incidencia de fuentes fijas de ruido. La resolución 0627 del 2006 por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido. El decreto 948 de 1995 por el cual la norma de emisión. Entonces, efectos en la salud que pueden causar contaminación auditiva. Tenemos los vértigos, pérdida del equilibrio, temblores en las manos, trastornos cardíacos, reacciones digestivas, trastornos respiratorios, irritabilidad, acúfenos, nerviosismo. Si no se toman medidas preventivas necesarias para las acciones correctivas oportunas, la calidad de vida de las personas puede verse afectada
de manera significativa. Los efectos más conocidos están en la pérdida de la capacidad auditiva y los famosos pitidos llamados acúfenos y tinnitus. Sin embargo, también existen efectos extraauditivos como el estrés, pérdida del sueño, cambio en el comportamiento, cansancio, incapacidad de concentración, depresión, alteraciones en la visión, trastornos de la voz, etc. El plan de acción tendríamos en tener en cuenta el tiempo de exposición al ruido que se ha permitido bajo la resolución, dar unas buenas pausas activas, utilizar siempre las protecciones auditivas suministradas por el personal de seguridad y salud en el trabajo. Cuando utilizamos los auriculares, un volumen moderado, tener revisiones periódicas con el profesional de la salud encargada y siempre estar pendiente en los cambios que presentemos en nuestra salud auditiva. También tenemos otro tipo de recomendaciones en la parte laboral, que es aislar los generadores de ruido, eliminar, sustituir y encerrar, mantenimiento preventivo de las fuentes generadoras de ruido, mediciones ambientales, disminuir el tiempo de exposición. Esto consiste en rotar el personal expuesto a este tipo de ruido, establecer pausas activas durante la jornada laboral, brindar elementos de protección individual, incluso si requieren doble protección, realizar audiometrías de ingreso y audiometrías de salida. Muchas gracias.